Nosotros celebramos la Semana Santa y vamos hablando conforme nos acercamos a la muerte del Señor Jesucristo de una forma cronológica qué es lo que estaba pasando para poder entender mejor realmente lo que puede pasar en nuestras vidas aquí y ahora. Siempre cuando leemos la Biblia tratamos de entender cómo podemos aplicar lo que pasó en ese tiempo en nuestras vidas y al aplicarlos en nuestras vidas hacer algo grande para el Señor, permitiéndole que nos use realmente. En este momento, más o menos, faltando unos días para la muerte del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar, lo había anunciado varias veces. Él hizo unas cosas que eran muy importantes para que sean reconocidas por los apóstoles. Pero muchas veces, nosotros no la entendemos. Y es claro que si nosotros pudiéramos entender esta parte como lo entendieron los judíos en esa época, podríamos ver que el gran amor del Señor Jesucristo podía haber sido profetizado mucho tiempo antes, nosotros haberlo aceptado y aplicarlo a nuestras vidas como lo hicieron en esa época. Voy a ser más claro. Lo primero que vemos es que Él entra a Jerusalén y es recibido por montones de personas que han agarrado palmas y han puesto las palmas en el suelo para que pase el Señor Jesucristo por ahí. Ellos estaban, pero con mucho gusto, con mucho gozo. Y la razón de eso era bien claro para Israel. Israel estaba siendo explotado por los romanos, porque a veces nomás vemos la parte del Señor Jesús y vemos eso y salimos y repetimos, tenemos Domingo Ramos y cosas así, y a veces eso nos impide, porque es algo como religión, pero nos impide entender realmente qué es lo que se trataba. Se trataba de algo muy grande para ellos, para los judíos, y sobre todo los judíos que no eran, digamos, religiosos, sino judíos que habían sido, como todos judíos, entrenados en la palabra de Dios, pero no pertenecían, digamos, ni a los fariseos ni a los saduceos de esa época. Ellos comienzan a ver en el Señor Jesús, de lo que han escuchado y de lo que está pasando, comienzan a ver algo diferente. Lo que ven diferente es un Salvador, pero un Salvador que los va a librar del Imperio Romano, que los va a librar de todas las cosas que ellos están sufriendo. Y por eso ellos, cuando entra el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. He escuchado canciones de Hosana, he escuchado de todo, pero nunca he escuchado a alguien que diga la razón por la que ellos gritaban eso. No gritaban eso porque creían que Jesús era algo especial, en el sentido divino, en el sentido de Dios. Ellos gritaban eso porque creían que Jesús era un libertador, era alguien que le iba a traer libertad y sobre todo lo iba a sacar de lo oprimido que estaban siendo por el Imperio Romano. El Imperio Romano había sido bien malo con todos los sitios que él invadía, sometía a las personas, pero con los judíos era algo más especial. Era muy especial en el sentido de que era difícil someter a los judíos porque no le podían cambiar la idea de sus filosofías, digamos, que tenían con Dios y del poder que ellos creían que tenían con Dios. Y por eso los judíos había que ponerle más fuerte las cosas. Por eso es que tiempo después, no por los cristianos, por los mismos judíos, el año 70, el Imperio Romano destruía todo el templo, no dejó piedra sobre piedra. Era algo tremendo lo que tenían. Primero cercaron todo Jerusalén y no dejaban que entrara comida, ni saliera nadie a comprar nada. Esa era una estrategia que tenían los romanos para
someter a las personas que estaban adentro. Tanto fue y tanto tiempo pasó en eso que Tito, que estaba afuera y estaba con un historiador y estaba con Nerón, que era el rey de los judíos, digamos, en eso el que gobernaba a los judíos, y estaba afuera y esperaban, y las personas están esperando que o se sometieran o murieran o algo por el estilo, hasta que lo que paró, y está escrito en la historia, es un olor a barbecue. Un olor a barbecue, o sea, los barbecue, le digo a ustedes deben haber estado en parrillas o algo por el estilo. Ese olor que vino, dice, ¿de dónde han sacado carne? ¿De dónde han eso? Los judíos, las señoras habían perdido la mente y se están comiendo a sus hijos. Y los están haciendo barbecue, pero eso no lo cuenta la historia. Eso no cuenta el sometimiento y lo mal que estaban los judíos. Y los judíos han estado mal otros tiempos. Entonces, así como usted tiene una oración a veces por cada cosa que pasa o por cada problema que le viene, los judíos tienen esta oración. Los judíos tienen la oración, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa es una oración de libertad. No es Hosana algo así como aclamando, algo así. Y eso se establece con David. Y David lo escribe en el Salmo 118, el verso 25. Esa es la oración del judío, exacto, cuando está oprimido por los griegos o está oprimido por cualquier imperio que esté encima de los sirios o cualquiera que esté encima de Israel. Ellos siempre iban a clamar a Dios en oración y todos conjuntos. Es como que todos se están reuniendo y orando a Dios, y por eso ponen las palmas y por eso porque creen que Dios ya envió el libertador. Es como si hubiera llegado Simón Bolívar o algo por el estilo, alguien que va a libertar. Y por eso ellos repetían el Salmo 118, el verso 25. Y dice, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Oh Jehová, sálvanos ahora, es Hosana. Hosana no es una alabanza, no es algo, sino es, oh Jehová, por favor, sálvanos. No podemos. Y siempre va a terminar, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. No sé si me dejo entender, pero esto era político. Esto era fuerza. Nosotros sé que podemos sacar bellos versos que las personas gritaban y hacían cosas, pero se había mezclado con algo más. Se había mezclado algo más. Las personas, los judíos, son entrenados de 12 a 13 años, son entrenados, y por eso a los niños a los 13 años le dicen maduros, que ya son maduros a los 13 años, son entrenados por un año y tienen que aprender el Tenach, que es el Antiguo Testamento. Y aprenden muchas cosas que son importantes. Una de las cosas que aprenden es el Salmo 118. Pero no solamente eso, sino una de las partes favoritas de ellos es Zacarías. Zacarías para ellos es muy importante. Y Zacarías es alguien que nos enseña que el Señor levanta de lo que nosotros no creemos que podemos levantar. Nosotros vemos las cosas de una manera diferente que Dios las ve. No sé si se acuerdan cuando el Señor dijo, si tuviera fe del tamaño de la semilla de una mostaza, que es lo más chiquitito que hay, tú podrías decirle a esa montaña que se mueva y se movería. Nosotros la tomamos como algo lindo, tal vez una poesía, una literatura, pero realmente yo puedo mover con la fe del tamaño de una semilla de mostaza, puedo mover las montañas, y ahí viene cómo poner en práctica realmente hoy día. Y podemos aprender más y más de lo que el Señor puede hacer a través de Zacarías. Le aconsejo que lea Zacarías, de cómo el Señor empieza las cosas, no por el ser humano, no por un hombre, sino empieza de lo más bajo, de lo que está más desechado. Ahí empieza el libertador, digamos, real de los egipcios. Fue Moisés, un anciano de 80 años, que estaba realmente casi abandonado en el desierto. Y ahí fue cuando escuchó la voz de Dios, ¿no? El que mantuvo al pueblo de Israel por tiempo fue un hombre que estuvo en la cárcel, no tenía ni esperanza, se llama José, ¿no? La persona que reconstruyó totalmente Jerusalén era un copero, uno que servía copa de vino, sin conocimientos ni nada, Nehemías. Pero el Señor lo volvió arquitecto, lo volvió ingeniero e hizo todas las paredes.
Y a veces eso toca nuestras vidas. Toca nuestras vidas cómo el Señor escucha a la persona que es mansa. Mansedumbre es una de las cosas que te da el fruto del Espíritu Santo. Una persona que es mansa, una persona que no piensa ser grande ni nada por el estilo, ni agarra su camino hacia la grandeza, sino una persona que realmente quiere mirar a Dios y escuchar a Dios. El Señor Jesucristo fue gran ejemplo de eso. Y Zacarías lo decía. Zacarías hace mucho tiempo dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imagínate, ¿quién se va a imaginar que el Salvador, el rey, va a venir sentado encima de un asno? Y dice bien claro: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Ahora, ¿eso es importante? Sí, es importante. Estamos en la época romana. Yo he escuchado a profetas, a apóstoles, hasta pastores y todo, de que el lujo los gana y quieren tener lujo, pues, o sea, el lujo es más grande que realmente su ministerio, cualquier cosa, y quieren tener avión, quieren tener un carrazo, quieren tener el otro, y tú puedes ver que sus ojos brillan cuando ven esto y el otro y todo lo que alumbra. Y entonces he escuchado decir increíblemente que el asno era equivalente a un Cadillac en esa época. Y eso es totalmente mentiras. En esa época había carruajes. No sé si usted ha visto la película Ben-Hur. Usted ha visto la película Ben-Hur, no sé si la ha visto, y ha visto los carruajes que había. El asno no era lo último, lo más humilde era un asno. Si usted escucha, por favor, en una iglesia que el asno era un Cadillac, por favor salga de esa iglesia, lo único que quieren es su dinero para poder comprarse el Cadillac. Ahora, lo importante para mí es entender esto, es la humildad del Señor Jesucristo. La humildad del Señor Jesucristo es algo que nos va a enseñar a nosotros. E incluso, ustedes se acuerdan, cuando empiezan las Pascuas y van a hacer la Santa Cena, el Señor Jesucristo agarra un balde con agua, un bucket con agua y una toalla y comienza a lavar los pies de todos. Y Él le dice como tu Señor, como el que tú amas, el que tú adoras, está lavándote los pies. Así debe ser entre ustedes. Dígame con toda honestidad si eso es así entre nosotros. No, utilizamos todo, hasta la iglesia, hasta el púlpito, para engrandecernos sobre otras personas. Y ese es un gran problema y por eso es que no podemos ver a Dios generalmente. Escuchen lo que dice esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá, tú lo vas a ver. Vendrá justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Significa que yo siempre voy a hablar de solamente pobreza, algo por el estilo? No, al contrario, yo creo que el Señor quiere tu máxima prosperidad, pero a la vez quiere tu máxima humildad. Y sin humildad, sin mansedumbre, tú nunca verás a Dios. Cuando tú utilizas cualquier cosa que tengas a tu alcance para sentirte más que los demás, estás en un gran problema. Hace poco mi amigo Mauricio me recomendó ver una película que se llama Anne, o sea, pero que dice Anne with E siempre, me recomendó. Ahora, viene de, para que tengan idea cómo veo yo las películas, ¿no? Viene realmente de Canadá, o sea, la han hecho de Canadá. La película es bien simpática. Pero decía, Canadá en este momento su único propósito es introducir a los niños una confusión en el género. El único propósito que tienen ellos. El único propósito es que los niños crezcan sabiendo que se pueden enamorar hombre con hombre, mujer con mujer. Es el único propósito que tiene todo. Hace poco hicieron una película que ganó premios y ganó todo, y esa película fue nominada fue nominada como el símbolo del homosexualismo en Estados Unidos y en Canadá. Y esta película tan bella, tan bonita, también tiene esa intención
esa intención de cambiar todo. O sea, si se dan cuenta, nosotros necesitamos también tener personas que hagan películas que pongan la verdad y puedan enseñar a los niños y enseñar a todos. Pero el problema es que cristiano que comienza a tener películas, cristiano que comienza a ser conocido en canción, cristiano que comienza realmente a levantarse, comienza a bajarse del pollino, comienza a bajarse del asno y se cree que es él. Hace mucho tiempo escuchaba a un pastor mexicano que decía que los pastores han cambiado todo, ¿no? Cuando entra Jesús, dice que todas personas le decían Hosana, Hosana, bendito sea el Señor, y dice que el burro hacía gracias, gracias, y le tuvieron que hacer saber al burro, no es por ti, es por Jesús. Y muchas veces cuando a un pastor está predicando dicen aleluya, amén, aleluya, el pastor cree que es por él. No es por él, es porque está hablando la palabra de Dios. Y muchas veces así es con el cantante, y así es con todo. Y no pueden permanecer en humildad. Es algo así como, miren, yo he conocido pastores desde niños que han crecido, cantantes que han crecido de niños. He tenido un paciente que ha sido ganador de 5 Grammys y todo. Es algo increíble, pero lo que me da pena a veces es saludarlo desde niños. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo? Abrazarme como pastor, todo. Y ya cuando han crecido y es pastor, ya no me saluda. Porque ya es un big shot, ya es un pastor de una iglesia enorme, ya ni siquiera me dice hola. ¿Sabes? La humildad es lo que más trata de enseñar el Señor durante toda la palabra de Dios y lo que más puedes aplicar a tu vida hoy. Estoy seguro que el Señor te puede hacer grande, porque la Biblia dice que en las manos de Él eres un diamante. Pero estoy seguro que eso sería totalmente negativo si es que tú lo recibes sin ninguna humildad, sin saber que es el Señor. Voy a terminar con eso en el aspecto de humildad. El Señor dijo bien claro, cuando entres a la tierra prometida, todo te va a ir bien, voy a poner a los enemigos a tus pies y vas a construir casas y vas a construir cosas que te van a dar para vivir y te van a hacer producir. Lo único que te pido es esto, dice, nunca pienses que ha sido por ti. Nunca pienses que ha sido por tu fuerza, porque yo soy el que te da las fuerzas para que tú puedas tener riquezas. O sea, Dios es claro en esto. Y de esta humildad del Señor Jesucristo de entrar como un pollino, sale nuestra salvación. Sale lo que nosotros podemos ser hijos de Dios. Sale lo que nosotros podemos ser, llegar a ser nuevas criaturas. Podemos ser hechura suya y creados realmente por Él para que andemos en obras que Él preparó de antemano. Cosas que Él ha hecho y ha preparado para que nosotros podamos ser sal y luz del mundo. Y por eso para mí es tan importante. Ahora déjame decirte algo. En Hechos podemos leer muchas cosas sobre lo que hicieron los apóstoles. Pero los apóstoles no hubieran hecho nada si no hubieran hecho esta oración que está en capítulo 5 de Hechos. Hubieran hecho esta oración que era bien clara. Señor, danos el coraje para hablar tu palabra. Danos el coraje, danos el valor para hablar tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano poderosa. Tú extiendes tu mano poderosa para que haya señales y sanidades en el nombre de Cristo Jesús. Hay iglesias que tal vez porque nunca se manifiesta Dios en sus vidas o algo por el estilo, como que han prohibido las sanidades o han prohibido las señales del Señor. Y la verdad, ellos no hubieran podido entender nada si Dios no hubiera hecho señales grandes. Y nosotros necesitamos esas señales hoy día. Y esas señales las necesitamos a través de lo que son sal y luz del mundo. Pero ¿cómo podemos cómo podemos pedirle que haya señales si que no le enseñamos lo primero, humildad? No sé si la vez pasada un amigo mío que lo estaba viendo, o sea, bueno, se ha hecho amigo, pero antes era mi paciente, y lo estaba viendo, me contó que él tenía a su cargo varias cosas en diferentes estadios,
¿no? Y en los diferentes estadios lo contrataban predicadores y él tenía que hacer las luces, alumbrar y todas esas cosas. Y este amigo me cuenta que cuando una vez estaba arreglando las luces porque venía un gran evento de un predicador, llegaron todos los predicadores, llegaron todos los que iban a predicar y le decían, siéntate tú ahí, siéntate tú ahí, siéntate tú allá, siéntate tú allá. Y entonces venía el predicador y decía, cuando yo sople el micrófono, todos se caen. Pero cuando se caiga, estiren las manos para que se caigan también los de costado. O sea, es increíble lo que se ha hecho con el Evangelio. Es increíble lo que no se puede, digamos, a veces entender ni ver las señales de Dios, porque simplemente no hubo humildad entre el pueblo de Dios. Y eso es lo que pasa. Los apóstoles a veces no entendían. Les dije la vez pasada, cada vez que el Señor Jesús anunciaba que Él iba a morir, un apóstol le decía, ¿y quién va a ser el mayor? Y Señor, por favor, que no ocurra esto. O sea, no entendían ni siquiera lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Pero entendieron. Y esa es la única manera de entender. Y Dios quiera, porque yo le pido siempre al Señor que se manifieste en la vida de mis hijas, se manifiesta en la vida de todas las personas que yo conozco. Y el Señor se manifestará de alguna manera u otra, abriendo nuestra vista, abriendo nuestros ojos. A veces tenemos cosas que creemos que son imposibles y se las ponemos a los pies del Señor. Pero acuérdate primero, humildad. Sin mansedumbre y sin fe y sin dominio propio es difícil ver al Señor. El Señor tuvo que hacer algo especial para que los apóstoles entendieran. Si no, no entendían. La primera cosa que hizo, ¿sabes qué? Se transfiguró. Comenzó a brillar y se escuchó una voz enorme en el cielo. Y que dijo esa voz, este es mi Hijo amado. Y todos se confundieron, ¿quién está gritando? ¿Quién está hablando? Si no hubieran escuchado eso, los apóstoles no hubieran entendido nada. Y otra cosa que hizo, ¿sabes qué? Esperó que un amigo de él, porque él estaba cerca de Betania, pero esperó que un amigo de él muriera. Él dijo, está durmiendo, vamos a despertarlo. Pero que muriera, estuviera ya muerto 4 días, ya oliera mal, y él fue y lo resucitó. Por eso es que todas esas personas estaban gritando Hosana, porque sabían que había resucitado a Lázaro. Si no hubiera habido esa señal, realmente no hubiera habido nadie. Y eso es lo que necesitamos hoy día, hermanos, y lo podemos hacer here and now. Muchas veces hablamos, pero el apóstol Pablo decía, ¿sabes qué? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y eso es lo que Dios ha prometido para ti. Pero puedes preguntar, pero pastor, ¿por qué no tenemos ese poder hoy día? Y es eso, humildad. Es eso, realmente el amor incondicional. A veces nos volvemos como sectas y podemos amar solamente ni siquiera a los que son cristianos, no, a los que van a nuestra iglesia, hermanos. A los que vienen acá, a ese amas, a ese entiendes y todo. Nos volvemos como sectas, nos volvemos cerrados. Pero deberíamos realmente llevar ese amor, ese gozo y esa paz a todas partes. Y así verás cómo el Señor comienza a hablar contigo, cómo el Señor te comienza a llevar a diferentes sitios y verás cómo Dios a través tuyo hace señales porque Él extiende su mano. No por ti, sino porque Él extiende su mano. La razón que ellos entendieron es simplemente porque el Señor Jesucristo se transfiguró y porque Él resucitó a Lázaro. Si no, ni un apóstol hubiera escrito. Si no, ni un apóstol hubiera hablado del Señor Jesucristo. Pero entendieron por eso. Dice así, estas cosas los apóstoles no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio, la gente estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Le dije, la oración de los apóstoles es bien clara.
cuando usted esté a solas con el Señor, haga la misma oración de los apóstoles. Señor, te pido esto, Señor, que me des coraje para hablar tu palabra, para hablar de todo lo que me has dado. Pero para hablar de su palabra, ¿qué tiene que hacer primero? Está bien humildad, hermana, pero para poder hablar la palabra, primero, ¿qué tiene que hacer? Saber la palabra, saber la palabra. Tienes que tener comunión con la palabra y leer la palabra. No puedes depender de un sermón dominical. No vas a llegar a ningún lado. Tienes que tener una comunión realmente con la palabra de Dios para poder hablar la palabra de Dios. Una vez que tienes la palabra, así como tuvieron los apóstoles 3 años escuchando al Señor Jesucristo. Y ahí oraron, hijo, Señor, danos el coraje, el valor para poder hablar tu palabra. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú quieres hablar tu palabra, ¿sabes lo que significa? Y esto es para tu hogar y para todo. Cuando tú quieres hablar la palabra, porque muchas veces oramos y vemos que no hay ninguna respuesta en nada. Pon el deseo de hablar la palabra. Decirle, Señor, dame el valor para hablar la palabra. En todas partes que haya, para hablar la palabra. Ya sea en el hospital que me llaman, ya sea en la escuela que me llaman, o en la universidad que me llaman, o en la conferencia que me llaman. Dame la oportunidad, Señor, para hablar tu palabra. Porque yo sé que de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. Y por eso, Señor, la tengo en mi corazón. Y yo sé que todo es para glorificarte a ti. Es bien importante entender eso. Cuando tú quieres hablar la palabra de Dios, Satanás ve algo que es increíble. Uy, ha ido a agarrar la espada del Espíritu Santo. No tienes idea cómo se te abren las puertas, cómo oras por tus hijas, cómo oras por tus nietos, todo el tiempo. A veces ellos ni saben que tú estás orando por ellos. Ellos ni tienen idea que estás orando por ellos. Pero sabes, mi esposa y yo nunca paramos de orar por nuestra familia, por todas las personas que queremos, por cada paciente que yo veo, yo voy a orar, porque sé realmente lo que Dios puede hacer y lo que Dios hará. Pero sabe el Señor que yo he agarrado y he decidido agarrar la espada del Espíritu Santo. Si se acuerdan, Pablo escribió claramente, dijo que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. ¿Cómo es un cristiano sin conocer la palabra? Un cristiano sin espada. Fácil de ser vencido, fácil de cambiarle la idea, fácil de llevarlo por cualquier lado, fácil de pertenecer a una secta, y sabes que es un problema grande. Otra cosa que es importante para poder aprender y para poder guardar en el corazón es esto. Cuando tú tienes la palabra de Dios, cuando ya realmente has acogido la palabra de Dios y la has guardado en tu corazón, el Señor te va a utilizar para hablar. Te va a utilizar. Te va a llevar a sitios que tú crees que no tienen nada que ver. Porque a veces es como que yo solamente hablo en la iglesia o doy una clase de la Biblia en la iglesia, pero de ahí termina hasta el próximo domingo donde hablo en la iglesia y algo por el estilo. Yo pienso que Dios nos ha puesto para contar de esto en todas partes. Aunque las personas no lo acepten, porque ustedes deben haber escuchado este dicho de política y religión, nunca se habla acá. No sé si han escuchado eso, pero una vez se habla así. Una vez les he contado a ustedes, yo entré a un pabellón psiquiátrico y vi tanta violencia, vi tantas cosas que dije, ¿cómo puedo ayudar a esto? Bueno, Señor, he estudiado, soy doctor, pero no sé cómo puedo ayudar a eso. Pero lo que sí estoy seguro, Señor, que yo no entré a este pabellón psiquiátrico solo, he entrado contigo. Pues no solamente contigo, Señor, he entrado con tu palabra. Y yo sé que tú puedes dar algo, porque la palabra de Dios no es solamente para evangelizar. La palabra de Dios es para que tú tengas también sabiduría y tú puedas cambiar ciertas cosas. El Señor te da conocimiento, te da inteligencia a través de su palabra. Y entonces, orando con Él, me puso en la cabeza algo increíble que se lo he contado antes, pero tiene que ver un propósito con esto, y lo vuelvo a repetir. Me puso en la cabeza, Douglas, tú dibujas, tú debes hacer caricaturas, y esas personas que están acá no entienden palabras, no entienden, porque una persona para poder ser movido de ese hospital, que es un hospital cárcel, necesita saber lo que es todo el sistema judicial. Y como ellos no saben el sistema judicial,
por haber tomado una soda, simplemente están 7 años internados. 7 años internados y no pueden salir. Es algo increíble porque todo el mundo que va a tener un juicio tiene que saber lo que es un juicio. Y como yo no entendía, se le explicaba, habían hecho miles de métodos, pero le pedí al Señor cuál era y dibujé un libro con caricaturas, con todo, al juez lo dibujé, el Public Defender era igualito a mi hermano, o sea, dibujé una caricatura de mi hermano y cosas así tan lindas que salieron en ese libro. Publiqué el libro, lo hice y lo entregué gratuitamente lo entregué al hospital. Casi todas las personas que tenían 7 años, casi todos salieron, porque pudieron entender. Dios puede darte sabiduría en todas las cosas, te puede dar el valor de todas las cosas. Entonces la doctora, cuando vio eso y vio que el estado de la Florida me había dado una mención honrosa por haber hecho eso, se puso muy molesta conmigo y me dijo, ¿usted qué ha venido acá? ¿Usted qué ha venido acá? O sea, usted está bajo mi autoridad. ¿Por qué ha presentado este libro? ¿Por qué ha hecho todo este libro? Porque yo se lo enseñé a ella y ella no le hizo caso. Y entonces se lo presenté al director del hospital. Y al director del hospital, y un psiquiatra, le pareció muy buena idea y comenzamos a entrenar a las personas y salió tan bueno esto. Y esa señora me puso así y me dijo, esto no es para religión. Esto no estamos en un lugar para religión ni nada por el estilo. Este es un hospital donde se usa ciencia. Y yo le dije, bueno, ciencia es que estas personas no entienden letras, pero sí entienden cartooning. Y por eso es que han salido. Y entonces me dijo así, ¿cuál es tu propósito acá? ¿Qué quieres, llegar a ser alguien en el sistema, digamos, del hospital o por el estilo? No, le digo, lo que usted no entiende es que usted no sabe que yo no trabajo para usted. ¿Cómo que no trabajo para usted? Yo soy tu jefa. No. Tengo un contrato de 1 año. Y usted no es mi jefa. Yo no trabajo para usted. ¿Cómo que no trabajas para mí? Y dice, no, yo trabajo para Dios. Cuando le dije yo trabajo para Dios, la señora parece que le había hablado japonés o algo por el estilo. Mire, tú estás loco, ¿tú quién eres? ¿Qué religión eres? Yo le digo, yo no tengo ni una religión. ¿No tienes ni una religión? Y ella está hablando bien en serio, pero ya está ofuscada. No tengo ni una religión. Ella cree que le estoy tomando el pelo. No tengo ni una religión. Entonces, ¿qué es usted? Me dice, yo soy hijo de Dios. ¿Hijo de Dios? Me dijo, ¿usted es doctor o un paciente? O sea, para ella era lo más terrible que le podía decir. Y ¿sabes qué? No me quedé sorprendida, porque ella era de una iglesia totalmente con una denominación muy grande, no lo voy a decir ahora, pero una denominación muy grande, y ella nunca había conocido un cristiano que le dijera que era hijo de Dios. Dice, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy el otro, pero nunca hijo de Dios. Ahora póngase usted a pensar esto. Todas las personas, le dije, van a hacer miles de cosas para que yo no hable de Dios. Y sobre todo en la universidad, o sobre todo en el hospital, o haga cosas. Pero Dios se va a manifestar. Pues si se da cuenta, yo no estaba hablando de Dios, sino he hecho un libro para que estas personas sean bendecidas por Dios. Y entonces la señora me dijo, yo lo voy a impedir hablar. A mí no me viene más a trabajar ni decir nada sobre Dios y todo. Y yo le respondí ese versículo que le voy a leer ahora. Y dice, usted no va a conseguir nada. Le digo, todo el mundo va a ir detrás del Señor Jesús. No, usted no lo puede parar. Usted no puede parar el Evangelio. Usted no puede prohibirme. No se ha podido prohibir. Los romanos lo quisieron deshacer, el Evangelio. Y el año 323 se convirtió Constantino. Y lamentablemente después Satanás utilizó otra estrategia, que es destruirla con una doctrina totalmente errada, ¿no? Pero realmente es increíble el poder que podemos tener en el Señor Jesucristo. Y todo ese poder viene de su muerte y de su resurrección. Los cristianos podemos creer que Jesucristo murió y resucitó,
Pero no podemos creer que un cristiano muere a través del bautismo y resucita para servir a Dios. No podemos creer que somos nueva criatura. No podemos creer que nacemos de nuevo. Y ese es el secreto. Saber que Jesucristo vino a poner un ejemplo. Por eso la Biblia dice que hay el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y ese ejemplo es para que usted sigue y continúe el trabajo del Señor Jesucristo. Qué difícil pensar así, ¿no? Porque en religión solamente es asistir a un templo, escuchar un sermón, levantar las manos, cantar, irte a tu casa y no hacer daño a nadie. No, la labor es mucho más grande, tan grande como la que relatamos en la Semana Santa. Y esa es tu vida, pero depende de ti. Y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque soy tuyo, realmente. Y el Señor va a hacer algo grande. El Señor Jesucristo dijo así en Juan 14:12, que toda mi iglesia lo debe saber de memoria, ¿no? Y los que están escuchándome siempre en Facebook, todos lo deben saber de memoria esto. El que cree en mí, bien claro dice, todo el que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo el que cree en mí, todo aquel que cree en mí, hará las obras que yo hago, y aún mayores. Entonces tú te puedes preguntar, Señor, ¿dónde están? ¿Dónde están los creyentes que hacen las obras que tú hiciste? ¿Dónde están esas maravillas, esas señales que necesitamos? Y por eso es que oramos por los enfermos. Por eso es que vamos a visitarlos a los hospitales. Por eso es que siempre estamos pensando en las personas. La vez pasada estuve en Chile porque hay una epidemia de suicidio. Una epidemia de suicidio de niños, de adolescentes. No quieren existir, no quieren por qué vivir. Y no tiene idea, cada mes yo debo ver 5 o 6 niños que se quieren suicidar. ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando les digo a los padres lo que deben hacer y lo que pueden hacer, los padres lo ven muy difícil. Que es muy difícil. Y eso me doy cuenta que pasa en los cristianos también. En los cristianos, por más que hablamos de Dios y los milagros que hizo de Dios y lo que Él puede extender a través de tu mano y puedes hacer las obras, todo cristiano piensa que eso tal vez no es muy difícil. Cuando hablamos de Moisés, que a los 80 años empieza su trabajo, no creo que ni un cristiano a los 80 años esté dispuesto a empezar un trabajo. Cuando hablamos realmente de aquella persona, de Josué, que el Señor le dijo, te mando que te esfuerces y seas valiente, porque lo que voy a hacer es grande. ¿Y por qué voy a ser valiente? Porque yo estoy contigo. Los cristianos, cuando he hablado, cuando he tratado como pacientes, nunca tienen la conciencia y la presencia de Dios a su lado. Imagínate si cada cristiano supiera cuando entra a un mercado, a Publix, presidente, el que sea, que Dios está con él. Y está ahí para bendecir a alguien que tenga conciencia de Dios. Dios hará con él lo que usted no se puede imaginar. Porque si hay algo que tuvieron los apóstoles y por eso cambiaron a todo el Imperio Romano, es conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Dios quiera que estas cosas que se han hablado hoy día, a usted le levante una pregunta en el corazón. ¿Realmente ese soy yo? ¿Ese soy yo aquel que Jesús habló? ¿Que realmente que todas las cosas que Él hace yo haré y aún mayores? Porque yo voy al Padre. ¿Es posible lo que dijo el Señor Jesucristo, que cuando venga el Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas? ¿Me va a hablar claramente? Y todas las cosas en todas las áreas. Porque lo que les he contado, que pertenece al área de salud mental, de personas que están, digamos, en un estado mental deplorable, y con un libro pueden recuperar su libertad, eso yo creo que es obra de Dios. Yo creo que Dios te da la inteligencia, te da la salud, te da todo para hablar. Y termino con esto ahora sí. Que me gusta decir termino con esto porque veo que se despiertan algunas. Ahora, es bien importante esto. Cuando fui a la selva a trabajar para ayudar misioneros, trabajé primero con la tribu Cocama.
El misionero era un inglés. La tribu Cocama es la tribu más bruja de la zona Perú y Brasil. Es la zona más bruja. Ellos, para sanidad, hacen 2 huequitos acá, ellos creen que es el cerebro, pero no es el cerebro. Hacen 2 huequitos acá y chupan la sangre del cerebro, dicen, para sacar el mal. Cuando di mi primera, digamos, clase, porque yo iba a hablar de diferentes cosas, cuando di mi primera clase, habían 200 chamanes, 200 brujos, ahí. Y de los 200 brujos, yo pregunté, ¿cuántos han entendido lo que yo he hablado? La mayoría levantó la mano. Y eso que yo era traducido. Dios quiera que me pueda entender, porque cada persona tiene la capacidad de entender de su relación con Dios. La Biblia nos dice claramente que basta decir, Señor, aquí estoy, y el Señor te escuchará y te hablará. Pero lo que Dios tiene para usted, no lo puede creer. A los 20 años hice esa oración. Cuando estaba en la tribu Cocama, cuando estaba en la selva, he hecho esas oraciones. Señor, ¿qué tienes para mí? Yo ni sabía que me iba a traer a Hialeah. No, tal vez usted piensa, bueno, algo más grande, algo por el estilo, ¿no? Pero no tiene idea. Yo no sabía que le iba a conocer a usted. Yo no sabía que iba a tener esa bendición de conocer a Zoilita, o de conocer a Secundino o a Lázara. Todas las personas que han sido bendición en mi vida, y espero que haya sido bendición para ellos también. Pero Dios tiene a cada persona que está caminando y que está a su lado, simplemente para hacer una bendición para usted o para que usted lo bendiga. Pero para eso tengo que cambiar y decirle, Señor, quiero ser instrumento tuyo, solamente estar en ti. He entendido claramente, Padre, que tú has escrito todo. He entendido que tú eres humilde. He entendido que entraste y he entendido que tú has dado tu vida. Simplemente has derramado tu sangre para rescatarme de mi vana manera de vivir. Y Dios quiera que, si lo entiende, pueda usted mismo hacer eso y decir, hablar con Él. He escuchado a este pastor decir esto o lo que sea. Es cierto, Señor, háblame, muéstrame. Mi hogar lo necesita, Señor. Yo como persona lo necesito. Por favor, háblame directamente, pero estoy aquí totalmente. Y aplique el Salmo 139 que dice, Señor, escudriñame y ve si hay camino de perdición en mí, y si hay, apártalo. Y el Señor lo hará. Él escucha y Él contesta. Oremos. Señor, te amo.